sistema de señalización importante es el de canales iónicos. Y los canales iónicos es de los sistemas más sencillos, que ya los hemos mencionado varias veces, pero además de los más usados, podríamos decir, por la mayoría de los señalizadores químicos del organismo y también por muchísimos fármacos. Entonces, el canal iónico funciona tan sencillo como que se abre el canal, pasa la sustancia, tengo efecto. Se cierra el canal, no pasa, no hay efecto. Así de fácil y rápido. Entonces, el punto es que esos canales iónicos se controlan o por voltaje o por ligando. Si se controlan por voltaje, ya saben ustedes, se produce una despolarización de la membrana y esa despolarización de la membrana que va a determinar que el canal iónico cambie de potencial, o ese cambio de potencial más bien va a hacer que el canal iónico cambie de conformación y se abra el canal iónico, ¿sí? Cambia de nuevo el potencial de membrana, se cierra el canal iónico, ya está. Ahora, si trabaja por ligando, recuerden que hemos dicho, un ligando químico es una sustancia química que se une a un receptor específico, que puede ser endógeno o exógeno. Entonces, ese ligando viene a un sitio de fijación específico del canal, se une, se despolariza, cambia de conformación la proteína, se abre el canal, pasa a la sustancia. Se separa, cambia de conformación, se cierra el canal y ya no pasa, ¿sí? Entonces, fíjense, acetilcolina, serotonina, GABA, glicina, aspartato, glutamato, adrenalina, noradrenalina, muchas de esas sustancias que ya conocemos trabajan con canales iónicos. Entonces, estos sistemas lo que hacen es producir respuestas súper rápidas que normalmente requieren milisegundos, nada más, ¿sí? Entonces, milisegundos, pum, se abre, milisegundos, pum, se cierra. Y normalmente nuestro sistema simpático parasimpático trabaja así, porque es señalización sumamente rápida y eficaz, ¿sí? Bien, otro sistema de señalización que también ya lo conocen porque han visto sus materias básicas es el de proteínas G y sus segundos mensajeros. Entonces, cuando hablamos de las proteínas G y sus segundos mensajeros, recuerden que son complejos proteicos que tienen una proteína receptora, que es una proteína transmembrana, una proteína G que está unida a esta proteína y normalmente está en estado inactivo de esta parte. Cuando viene el ligando, se une al elemento exterior de la proteína receptora, se cambia de conformación la proteína y activa la proteína G, liberándola, y esta se activa utilizando una molécula de alta energía como el GTP. ¿Para qué se activa? Para ir a activar al elemento efector que está en otro sitio, pero también dentro de la célula. Este elemento efector es el que va a ejecutar la respuesta. Fíjense, el elemento efector nunca va a salir hacia el exterior de la célula y el ligando nunca va a entrar al interior de la célula, ¿sí? Entonces es una señalización espectacular. Este elemento efector puede o abrir un canal iónico, por lo tanto será ¡pum!, una respuesta súper rápida, ¿sí? O puede producir un cambio en la expresión génica. En ese caso va a ser una respuesta lenta, ¿sí? Y por eso nos dice, puede haber el fenómeno del receptor no ocupado. Si es un cambio de la expresión génica, cuando el efecto aparezca, el receptor va a estar libre, no va a estar ocupado, porque es una respuesta lenta, ¿sí? También es importante considerar que los segundos mensajeros son los que van a amplificar las señales, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre les digo, todos estos sistemas de señalización que estamos viendo se producen en una sola célula, ¿sí? Pero cuando yo veo al paciente no veo su célula. Entonces, si esto se produjera de forma aislada en una celulita o en un par de celulitas, yo en el paciente no voy a ver nada, ¿sí? Entonces, para que esa señal se manifieste como una característica clínica, ¿qué tiene que ocurrir? Yo tengo que observar al paciente, o más bien, el segundo mensajero, perdón, tiene que llevar esa señal a cientos de células simultáneamente para que yo vea en el paciente taquicardia, taquipnea, diaforesis, etc., ¿sí? Entonces el segundo mensajero cumple esa función y por eso es que nos interesa entender y recordar las proteínas G, con qué sustancias efectoras trabajan y cuáles son sus segundos mensajeros. Esta tablita que la tienen en el caso nos muestra eso, nos dice, mira, tenemos proteína GS, GI, GO, GO, GQ, GT, ¿sí? 6 tipos diferentes de proteínas G. Además, nos dice, de
De todas estas, la menos relevante, vamos a decir, es la GO, también conocida como G0. Yo prefiero 0 porque eso me recuerda lo que hace o lo que sabemos de ella. Nada. Sabemos que existe, sabemos que trabaja con algún neurotransmisor, pero ¿quién será? No sabemos. ¿Y qué pasará si se estimula? No tenemos la menor idea. ¿Vale? Es decir, lo que sabemos es que existe. ¿Sí? Entonces lo mencionamos para recordar que existe, pero nada más. En cambio, las otras sí conocemos mejor. Fíjense, las GS y las GI son opuestas, por eso las analizamos juntas para recordarlas más fácil. GS es de estimulante, GI de inhibitorio, entonces son opuestas. Su sustancia efectora es la misma y el segundo mensajero también. Entonces, fíjense, ambas trabajan con aminas adrenérgicas, acetilcolina, estaminas, serotonina, carbón, opioides, muchos neurotransmisores y hormonas diferentes. ¿Qué va a pasar? GS, como es estimulante, activa la adenilciclasa, esa es su molécula efectora. Y esa activación aumenta el AMP cíclico, ese es el segundo mensajero, ¿sí? La GI, como es inhibitoria, hace lo contrario, entonces disminuye la actividad de la adenilciclasa, disminuye el AMP cíclico y ese es su segundo mensajero. Pero además abre los canales de potasio cardíacos, disminuyendo la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Entonces vean, así me acuerdo fácil de las dos juntas porque son opuestas. Y de la GI se han descrito hasta ahora de tipo 1, 2 y 3. ¿Sí? La otra importantísima después de estas dos es la GQ. Por eso estas tres son las que no se tienen que olvidar, las que más tienen que manejar, porque van a ver que en casi todo lo que veamos de simpático, de parasimpático, vamos a hablar de estas tres, la GS, la GT, la GS, la GI, la GQ. Esas tres vamos a mencionar hartísimo. Entonces, fíjense, la GQ, la diferencia de las dos primeras, porque su sustancia efectora y sus segundos mensajeros son totalmente diferentes. Entonces, fíjense, trabaja con muchos neurotransmisores también, aumenta la fosfolipasa C, esa es la molécula efectora, y aumenta el IP3, diacilglicerol y calcio. Esos son los segundos mensajeros, ¿sí? Entonces, esas tres son las más importantes. Estas otras dos que nos faltan, no es que no sean importantes, el punto es que están solo en lugarcitos específicos. Y por eso es que tienen menos relevancia, porque comandan menos respuestas que nosotros, nada más. Entonces, fíjense, las GOLF, ¿sí? Se les ha dado esa denominación de OLF, porque solamente se las ha encontrado en los conductos odoríferos del epitelio olfatorio. Entonces, estas solo están en tejido olfatorio, en otro lugar no hay, ¿sí? En cambio, estas otras tres que hemos visto están con el simpático, el corazón, en riñones, en todo lado. ¿Sí? Bien, entonces las GOLF siempre les digo es fácil recordar porque recuerdan las GS y son igualitas. Sustancia efectora, adenilciclasa, la aumentan, la activan y eso aumenta AMP cíclico. Ya está. ¿Sí? Su particularidad que solo están en el epitelio olfatorio. ¿Sí? Las GT, ¿sí? También son así particulares. T viene de fotones. ¿Sí? Entonces solamente las encontramos en los fotones, en las toxinas de la rhodoxina y el color en las células de la vara y el cono en la retina. Vale decir, las GT son solamente de la vista. ¿Sí? Y tenemos T1 y T2 y son fáciles de recordar porque solo las tenemos localizadas en la visión y su segundo mensajero y su sustancia efectora son diferentes de todas las que hemos visto. Estas trabajan con fosfodiesterasa como sustancia efectora y con GMP cíclico como segundo mensajero. Fíjense, ninguna de las otras tenía GMP cíclico como segundo mensajero. ¿Sí? Además tiene una particularidad las GT, pueden aumentar la actividad de la fosfodiesterasa o la pueden disminuir, dependiendo que inicia el estímulo. Entonces, si aumenta la fosfodiesterasa, aumenta el GMP cíclico. Si disminuye la fosfodiesterasa, baja el GMP cíclico. ¿Sí? Y eso va a depender de cada estímulo que inicie la respuesta. Bien, este grafiquito nos esquematiza lo que vamos a ir viendo en los siguientes capítulos. Y nos dice, fíjense, tenemos que la adrenalina, por ejemplo, es una sustancia del sistema simpático, es una catecolamina, ¿sí? Por defecto
definición, la adrenalina actúa en todos los receptores alfa y todos los beta. Es así de poquito selectiva, es muy poco selectiva. Actúa en todos los receptores que puede. Pero acá nos muestra el gráfico un ejemplo de cómo la misma sustancia química, dependiendo del tipo de receptor que activa, puede actuar con una proteína G diferente. ¿Sí? Entonces fíjense, la misma adrenalina, cuando estimula receptores beta, va a actuar con proteína GS. ¿Qué va a hacer la GS? Va a activar la adrenalina, o la va a aumentar y va a aumentar el adrenalina. ¿Sí? La misma adrenalina va a actuar con alfa 2. ¿Qué va a hacer? Va a actuar con GI. Va a bajar la actividad de la adrenalina, va a bajar el adrenalina. ¿Sí? Y la misma adrenalina cuando actúa en alfa 1 actúa con GQ. Entonces aumenta la fosfolipasa C, el diacilglicerol, el IP3, el calcio. ¿Sí? Entonces vean, esto pasa en todo lo que es nuestra señalización química de nuestro sistema nervioso. Entonces es sumamente importante considerar estos elementos porque gracias a estos elementos vamos a entender cómo nuestra respuesta metabólica está tan integrada. ¿Sí? El corazón se acelera, el parasimpático se va a activar para desacelerar y eso se produce en cuestión de milisegundos, donde un receptor responde, luego ese deja de responder, se activa otro y yo ni siquiera percibo en qué momento pasa eso. ¿Sí? Suficiente que subo las gradas corriendo y ya está, se activó mi simpático, me siento, se activó mi parasimpático y yo ni lo he revisado. Entonces nos dice, todos estos sistemas de señalización química funcionan así, con agonismo y antagonismo, están regulando una y otra respuesta importante en el organismo. ¿Sí? Bien, estas definiciones ya las conocemos. Fíjense, la dosis efectiva media, la dosis tóxica media, la dosis letal media. Si se acuerdan, hemos dicho ya en generalidades que todas las mediciones que hacemos, siempre hacemos en el 50% de la población a estudio, nunca en el 100%, porque siempre hay un porcentaje que puede tener variabilidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué decimos en ese caso? Que la dosis efectiva media es la dosis con la que consigo efecto en el 50% de población a estudio. La dosis tóxica es la dosis con la que se intoxica el 50% de la población a estudio. Y la dosis letal es la dosis con la que muere el 50% de la población a estudio. Ya dijimos que las dos últimas, es decir, la tóxica y la letal, no es permitido probar en humanos, porque literalmente tendría que intoxicarlos para decir, uy, hasta ahí es la dosis tóxica, o matarlos para decir, hasta ahí es la dosis letal. Entonces, no se hace en humanos, pero sí se hace en animalitos de experimentación, que insistimos en que siguen siendo seres vivos. No es ético tampoco maltratarlos de esa forma, pero con el justificativo, vamos a decir, de que se están salvando vidas, se está usando todavía es permitido cuando es para fármacos que son para tratar enfermedades importantes. En muchos países ya se ha logrado evitar que se usen en otras cosas como cosmetología, estética y demás, y que no se permita la experimentación en la mujer. ¿Sí? Bien, este es un concepto que no hemos visto que es súper importante, que es el índice terapéutico. Entonces, fíjense, la definición de índice terapéutico me dice: el índice terapéutico considera la dosis efectiva y la dosis tóxica. Pues fíjense este gráfico, me dice, a medida que le voy dando el fármaco va subiendo la concentración. A partir de este punto, me dice, donde está marcada esa línea punteada, ya tengo efecto en el paciente. Entonces, este punto marca la dosis efectiva, ¿sí? Y digo, cuando ha pasado de ese punto, todo lo que está aquí encima en esta curva me está produciendo el efecto deseado. Y más arriba, fíjense, esta otra línea punteada me marca la dosis tóxica. Me dice, si me paso de aquí, se intoxica el paciente. Entonces, ese espacio entre esta dosis efectiva y esta dosis tóxica se conoce como índice terapéutico o estrecho terapéutico o corredor terapéutico o ventana terapéutica, como le dicen otros, ¿no? Por ejemplo, acá fíjense lo dice llanera terapéutica, porque llanera en portugués es ventana, ¿no ven? Entonces, nos dice relación
¿Por qué esto es importante? Porque hay fármacos que su ventana terapéutica o su índice terapéutico es súper grande. Por decirte aquí, 1 miligramo, dosis terapéutica, 2000 miligramos, dosis tóxica. Uy, tengo harto, aunque se tome de más el paciente y yo le dé más, etc. Es difícil que se intoxique, porque la dosis tóxica está lejos de la dosis terapéutica, ¿sí? Pero puede haber fármacos que su índice terapéutico sea así de chiquitito. Por decirles, 1 miligramito es su dosis terapéutica, con 2 miligramos ya hay toxicidad. Entonces aquí fíjense, el índice terapéutico es súper estrechito, ¿sí? ¿Cómo interpreto eso? Si el índice terapéutico es grande, digo, es un fármaco más seguro, porque hay poquito riesgo, ¿sí? En cambio, si el índice terapéutico es estrecho, es un fármaco muy peligroso. El riesgo de toxicidad es altísimo, ¿sí? Y eso no quiere decir, bajo ninguna circunstancia, que el que tiene bajo índice terapéutico no voy a usar. Igual voy a usar. ¿Cuál va a ser la diferencia? Voy a usar con más cuidado, con más vigilancia al paciente, porque sé que el riesgo de que se intoxique es alto, ¿sí? Y normalmente, pues los fármacos que usamos en emergencias, en cosas graves y demás, tienen índices cortos, pero es riesgo-beneficio, ¿sí? Entonces, vean, el índice terapéutico es muy útil para predecir riesgo y tomar más cuidado, pero no determina que no use el fármaco, ¿sí? Bien, acá vemos otros conceptos farmacodinámicos muy importantes que están en relación a la variabilidad de respuesta individual que se puede presentar. Es decir, hemos dicho que se han establecido las dosis terapéuticas para la población general, siempre tomando el 50% de la población a estudio, porque sabemos que ese otro 50% podría responder diferente. En ese porcentaje que podría responder diferente están estos tipos de respuestas diferentes, ¿sí? Que puede ser que yo le doy a 100 pacientes el fármaco, 100 responden muy bien y el 101, ¡pum!, aparece una respuesta rara, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver aquí. Fíjense, me dice, una de las reacciones que puede ocurrir es la hiperreactividad. ¿Qué sería la hiperreactividad? Va a ser una respuesta de mayor intensidad en comparación a la población general, es decir, comparando con ese 50% estudiado, pero que sí es anormal, pero está dentro de lo esperado, porque yo sé que ese 50% puede responder diferente, ¿sí? Y el hiporreactivo es lo contrario, me dice, es una respuesta de menor intensidad en comparación a la población general, que también es anormal, pero está dentro de lo esperado. Entonces, de estas dos no hay grandes problemas cuando uso. Si es hiperreactivo, le doy dosis más bajita, va bien. Si es hiporreactivo, le doy dosis un poquito más alta y va bien. No suele traerme complicaciones ni necesidad de quitar el fármaco o cambiar el fármaco, ¿sí? Bien, también tenemos la tolerancia. Entonces es muy importante considerar la tolerancia porque tenemos pseudotolerancia, tolerancia real y tolerancia cruzada. ¿Qué sería la pseudotolerancia? Como ustedes saben, pseudo hace referencia a falso. Entonces, cuando yo le doy el fármaco al paciente, le doy muy buena respuesta. Y yo digo, pucha, parece que es tolerante porque le doy y no funciona. Entonces, en la pseudotolerancia, el problema es que hay algún mecanismo farmacocinético alterado, ¿sí? Podría ser, por ejemplo, la absorción, el metabolismo, la eliminación del fármaco. Algo está funcionando mal y eso hace que no tenga respuesta. Por ejemplo, digamos que su paciente tiene un parásito en el intestino delgado y que me está aplanando el nivel del cepillo, porque además como los parásitos no suelen molestar mucho, ahí lo tiene varios años, ¿sí? Y este fármaco que le estoy dando se absorbe por ese segmento. Entonces viene el fármaco y ¡fium!, se pasa porque no se absorbe por culpa del parásito. El paciente no es que sea tolerante, sino que como no se está absorbiendo mi fármaco, no hay efecto, ¿sí? Y si yo curo la parasitosis, elimino al parásito y recupero ese sitio de absorción, el fármaco funciona perfectamente, ¿sí?
El desafío es identificar el problema cinético, que a veces no es tan sencillo, ¿sí? Ahora, ¿sí puede haber una tolerancia real? Sí. Puede ser que mi paciente tiene alguna característica genética diferente y eso hace que cuando yo uso dosis usuales o normales dentro de lo que está establecido en la terapéutica, no funciona. Y le doy, no funciona. Entonces, ese paciente sí tiene una tolerancia genética por sus propias características, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer ahí? Darle otro fármaco, porque este fármaco nunca me va a hacer, ¿sí? Bien, y tenemos también la tolerancia cruzada. La tolerancia cruzada es bien interesante, porque fíjense, me dice, es la resistencia a una sustancia generada por el consumo de otra sustancia con características químicas similares. Y nos plantea un ejemplo de morfina y heroína, ¿sí? ¿Por qué? La morfina es un fármaco que usamos para controlar dolor. La heroína es una droga de abuso, ¿sí? ¿Qué tienen en común estas dos? Que los dos son derivados de la planta del opio, ¿sí? Papaver somnífero, ¿sí? Los dos son opioides. Entonces, resulta que, digamos, tengo un paciente que es adicto a la heroína. Se pone, se administra todos los días, ya lleva varios años. Entonces, no se olviden que las drogas con el tiempo van generando además tolerancia, ¿no es cierto? Cada vez usa más y tiene menos efectos. Entonces, este pacientito, por el largo tiempo que ya usa, recibe dosis altas de heroína, ¿sí? Entonces, estaba caminando en la calle, así con los efectos de la droga y no sé qué, y ¡pam! Lo atropella un auto, ¿sí? Entonces, nos ha llegado el servicio de emergencia por fracturas, politraumatismos, policontusiones, está gritando de dolor, ¿sí? Y bueno, como está tan intenso el dolor y además tiene muchas lesiones profundas, viscerales y demás, dicen, ok, le daremos morfina para controlar el dolor, que es más potente. Le dan la morfina en las dosis más altas y no le hacen nada. Pero este paciente nunca jamás en su vida ha recibido morfina, ¿sí? ¿Qué está presentando? Una tolerancia cruzada. ¿Por qué? Como él todo el tiempo le aplica heroína, entonces como se parece químicamente a la morfina no responde. ¿Qué tenemos ahí? Tolerancia cruzada por el contacto habitual con heroína. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. Otro concepto súper importante cuando hablamos de este tipo de respuestas es la carcinogénesis. La carcinogénesis es la capacidad de inducir la replicación anárquica de las células que está asociada al uso constante y prolongado de un fármaco que en algún momento puede generar cáncer, ¿sí? Ya habíamos dicho antes que la relación causal para decir este fármaco produce cáncer no es fácil. Necesito estudios de 30, 35 o más años donde voy a hacer seguimiento de pacientes que toman el fármaco. O sea, es complicado, porque además, fíjense, en esos 30 y tantos años, el paciente tengo que controlar qué come, si recibe otros fármacos, y pues descartando otros factores influyentes. Además, no se olviden que el cáncer es multicausal, ¿sí? Entonces, hacer esa relación directa es bien difícil, no es sencillo. Pero yo siempre les digo, con todo lo que sabemos, y considerando además lo que nos dice Robbins, ¿qué nos dice? Si quisieras evitar la probabilidad de tener cáncer, deberías no nacer. Porque todos tenemos la probabilidad porque tenemos célula. ¿Y qué es el cáncer? Una célula que se enferma, ¿sí? Entonces todos tenemos riesgo de tener cáncer. Y obviamente el usar una sustancia química exógena constantemente es un factor de riesgo más todo lo que hemos dicho. ¿Se acuerdan cuando hemos dicho, no, que comemos, que desayunamos? Un montón de cosas que todos los días nos están afectando, ¿sí? Entonces, si todos los días tengo que tomar un fármaco más, es un factor de riesgo más. Entonces, yo siempre les digo, si bien no tenemos evidencia científica de la gran mayoría de los fármacos de carcinogénesis directa, lo que tienen que pensar siempre es que cualquier fármaco es una sustancia química externa que tú estás introduciendo al paciente. Entonces, si usa demasiado tiempo, esto puede ser una consecuencia lógica. Si no lo produce de forma directa, va a aportar que se produzca. Por eso siempre les digo, si no necesita usar
fármaco, no le des. ¿Sí? ¿Cuándo le damos fármaco? Cuando el beneficio justifica el riesgo. Porque sin riesgo no existe. ¿Sí? Entonces es muy importante que no te olvides eso. Yo les digo, todos los fármacos tenemos que pensar que son potenciales carcinógenos. No necesitas tener evidencia de que produce cáncer, porque ¿sabes cuál es esa tu evidencia? Pacientes con cáncer. ¿Y vas a esperar tener pacientes con cáncer para decir, uy, usaré con cuidado? No, no necesitas esperar. Ahora ya puedes ser responsable con tus prescripciones. ¿Sí? Entonces no se olviden, prescripción responsable. ¿Sí? Bien. Y la teratogénesis, que también ya la hemos visto antes, hace referencia a la capacidad de producir alteraciones celulares en el proceso gestacional. Vale decir, lesionar o dañar al producto de la gestación y que ese bebecito nazca con malformaciones, con alteraciones, con algún daño. Y como hemos dicho, casi todos los fármacos son categoría C. ¿Qué quiere decir C? No hay evidencia de que sean teratogénicos, pero tampoco hay evidencia de que no sean teratogénicos. Conclusión, categoría C es no sabemos. ¿Sí? Entonces, otra vez, hay que usar con cuidado todo. ¿Sí? Bien, la taquifilaxia es un concepto que hace referencia a la aparición rápida de resistencia a dosis sucesivas. Es decir, es bien interesante porque se dice que no es genético, aunque se cree que podría tener algún patrón genético por ahí, no está relacionado a la dosis, desaparece al suspender el fármaco y reaparece al volverlo a utilizar. Entonces yo les digo, es interesante porque le doy una dosis, ¡pum!, máximo efecto. Le doy la segunda dosis y mi efecto, ¡pim!, disminuye. Le doy otra dosis más y mi efecto, ¡pim!, más poquito. ¿Sí? Le doy la siguiente dosis y casi nada de efecto, y hasta que en algún momento le doy y no hay efecto. ¿Sí? Entonces, ¿qué ha pasado? Con cada dosis he ido perdiendo eficacia terapéutica. ¿Sí? Y lo interesante es que dejo de darle el fármaco, dejo que pase un tiempo, le vuelvo a dar, ¡boom!, otra vez, buen efecto, y digo, wow, ahora sí va a funcionar. Le vuelvo a dar, y al final otra vez pierdo la eficacia. Conclusión. No sabemos exactamente qué hace que aparezca la taquifilaxia. Se cree que está ligado al tiempo de uso o algún otro factor, pero no se sabe todavía. Pero si aparece, hay que cambiar de fármaco, porque no vamos a obtener el efecto que necesitamos. No necesitamos que vaya perdiéndose la eficacia, necesitamos mínimamente que se mantenga en el tiempo. ¿Sí? Entonces, cuando hay taquifilaxia, cambiamos de medicación. ¿Sí? Bien, estas dos las vamos a ver en la siguiente clase, que con eso ya acabamos la farmacodinámica. Vamos a avanzar, nos está faltando la parte de receta también, la parte teórica, ¿no? De la práctica ya sabemos. Y no se olviden que su defensa está fijada para el miércoles 17. Vamos a ver si logramos reemplazar esa clase antes del parcial. Porque el parcial ya es el 22, creo, ¿no?